sábado 18 de abril del 2020. Desde mi hogar, el pueblo de Salinas, Puerto Rico, con ustedes nuevamente, la hermana Ana, estaré compartiendo una porción de la palabra que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 11, basado a las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo con el enemigo de las almas, el diablo. Y espero que esta palabra sea de regocijo, de gozo, por la victoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo con las tentaciones del maligno. Sea leída esta palabra para la gloria de Dios. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, al pináculo lo subió, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y la gloria de ellos. Y le dijo que todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el Señor Jesucristo le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Aleluya. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Esta palabra que nos trae gozo en nuestro corazón, por la victoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, ante las tentaciones del tentador. Siendo Él el que tomó el dominio totalmente de todo para llevarnos a la promesa que tú estableciste desde el principio, la promesa de tu Espíritu derramado y llenándonos, Señor, para que seas tú glorificado y exaltado, Señor, por nuestros labios, y tengamos la liberación de nuestras almas, llevados, Señor, a la vida eterna, a tu reino. Gracias, Padre. Amén. Voy a hacer un breve estudio bíblico sobre esta porción de la palabra. Voy a entrar de lleno
a un suceso que pasó antes de estas tentaciones, ¿verdad? Porque a veces preguntamos, ¿por qué tuvo que ayunar 40 días, 40 noches? ¿A qué se debió que estas tentaciones llegaran a la vida de nuestro Señor Jesucristo? Hay que mostrar, cuando Jesucristo se abrió los cielos, ¿verdad? Antes de esto, ¿verdad? Él vive, se abren los cielos. Él está en un bautismo de las aguas con Juan. Él se levanta de las aguas y se abren los cielos y se derrama en forma de paloma el soplo de Dios, el Espíritu Santo sobre él, para que toda justicia se cumpliera ante Juan y ante los hombres. Se cumpliera toda justicia de que había sido él, que él es el Mesías, el Cordero Inmaculado, que vendría a liberar al hombre para ser bautizado. En ese caso, pues la redención estaba para el pueblo de Israel y los gentiles y todo aquel que creyera, para ser bautizados, para llevar él el bautismo, para ser bautizados por él en Espíritu Santo y fuego. Entonces nos encontramos con una serie de sucesos que hace que Jesús llegue al desierto, traspasado por el Espíritu, lleva al desierto, en un lugar apartado, solitario, separado, para él tener este ayuno de 40 días y 40 noches y llevar entonces esta victoria, ¿verdad? Y a veces son pruebas que nos hace crecer, porque en este momento, cuando Jesucristo tomó esas pruebas, mientras Él vencía al enemigo de las almas, a nuestro enemigo, lo vencía y lo derrotaba en cada prueba, en cada tentación, Jesucristo crecía ante los ojos y tomaba el dominio de todo lo que el enemigo había alcanzado con engaños y tentaciones, llevado al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel y a veces a muchas personas, ¿verdad? Caen en los engaños y las tentaciones por la astucia que tiene el enemigo, porque lo que quiere el enemigo es destruir el cuerpo que fue hecho a semejanza e imagen de Dios, ¿me entienden? Para él tomar dominio de todas las cosas, pero nunca ha tenido triunfo en eso que él puede querer hacer con nosotros. Entonces quiero llevarlos a una historia que pasó mucho antes de lo que pasó Jesucristo en estas tentaciones. Y es que Jesús, en el tiempo principal, donde fue el principio de todas las cosas hechas por Dios, la creación fue hecha a la voluntad de Dios con un propósito en ese principio. Encontramos que hizo el hombre con el soplo de su aliento, del polvo del soplo de su aliento hizo el cuerpo humano, cuerpo, alma y espíritu, y de la costilla del hombre que había hecho a Adán, hizo entonces a la mujer con soplo de aliento. En ese momento, él había hecho un Edén, un paraíso, un lugar perfecto, vida abundante, un lugar de satisfacción para el hombre, para vivir tranquilamente. No tenía que preocuparse ni por regar el patio porque caía el amanecer y hacía el regar el patio y ya no tenía que hacer nada porque la misma naturaleza que él había creado las cosas hacía la función. Solamente tenía que enseñorear, porque la palabra dice que le dio el señorío sobre todas las cosas, sobre los animales. Ninguno de ellos tenía dominio sobre el hombre, porque todos eran dominados por el hombre. Ocurre que Dios le había dado un mandato de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les había puesto todo tipo de fruto deleitoso para que comieran, incluyendo el árbol de la vida. Pero
había una serpiente que también, ¿verdad? Con más astucia, queriendo hacer el mal para engañarlos y que comieran del fruto de la ciencia del mal y el bien. Y van y le daña la mente, le tira cizañas a la mente de Eva para tratar de conquistarla para que ella comiera de ese fruto, tratando de decir que ella iba a llegar a ser como Dios y que no iba a morir. O sea, hizo pasar a Dios por mentiroso. Después de ahí, come de la fruta porque estuvo tanto empeñando como cuando tiran la cizaña y tiran y tiran y tiran y tiran, porque todavía Eva no había sido llena del Espíritu Santo. Habían sido hechos a la imagen de Dios incorporalmente, como cuerpo, pero todavía no tenían ellos el Espíritu Santo. O sea, como el derramamiento del Espíritu con la promesa del Padre que fue establecida por Dios para vida eterna. Pero sí podían tener vida eterna, porque el paraíso fue creado para eso, para que ellos vivieran. Cuando comen del fruto, mueren, porque ya era un límite de existencia de vida en la tierra. Procede el límite de existencia en la vida en la tierra. Y resulta que Dios hace en ese momento un juicio por desobedecer, por comer ambos de ese árbol prohibido que se había establecido como un mandato dado por Dios para que no fuera comido ese fruto. Resulta que empieza entonces el castigo para Adán como hombre, que fue el que se le había dado la orden, el mandato para que no comieran, prohibiéndole comer de ese alimento, que del fruto de la tierra les harían del fruto de la tierra les harían callo por el fruto del pecado, por la desobediencia que tuvieron ellos ahí. Luego hace a Eva sufrir dolor de parto. Por el fruto del pecado, pues tendrías entonces un dolor de parto, por haber desobedecido lo que se había establecido por mandato. Y luego cae en la serpiente porque creyó que iba a salir ella gloriosa. Al contrario, fue la que Dios maldijo, fue la que Dios le dio el castigo mayor, porque la hizo hacer enemistad entre la simiente de la mujer, que era entonces Eva, el fruto después que salía de Eva, y le hizo también que la herida de muerte en su cabeza iba a surgir. Incluso también aunque hizo lo del cascañar, ¿verdad? Que heriría con el cascayán también, lo hizo ver que ni siquiera los animales domésticos ella podía dominar, sino que iba a ser dominada por los animales domésticos. O sea, que la maldijo por toda la existencia que podía existir en la descendencia de esa serpiente. Después de ahí son echados fuera, ¿verdad? Adán y Eva salen fuera. Resultado, cuando Adán y Eva salen fuera, llega entonces un día que hay que hacer una ofrenda a Dios. Y salen dos hijos, sale Caín y sale Abel. Abel hace un escogido de lo primario, del primer fruto, de lo más gordo, de lo más limpio, de lo mejor. Caín hace un escogido, pero no lo hizo del mismo gusto que lo hizo su hermano. Y llevan ambos la ofrenda ante Dios. Cuando ambos llevan la ofrenda ante Dios, a Dios le agradó la de Abel. Ese olor a grato le llegó y le agradó la de Abel, mientras que la de Caín no le agradó, porque no fue con ese mismo agrado, no fue con gusto, no fue primogénito. Tuvo que haber sido algo que obviamente no fue seleccionado como para Dios,
agradar, porque si hubiera sido seleccionado hubiese agradado ambas ofrendas. Resultado de esto, Caín, el semblaje se le cae, siente celo y empieza a pensar. Ahí es donde vemos ese fruto. Podía pensar, Señor lo confronta, porque le hace entender que él puede tener señorío sobre el pecado, en no hacer el pecado. Entonces le hace entender que tiene que saber cómo pensar las cosas, pero él tenía tanto celo que lleva a su hermano a un lugar y hace homicidio, lamentablemente. Entonces, esa sangre inocente que cae esa sangre inocente que se pierde, se derrama de Abel, hace clamor ante Dios. Hace un clamor ante Dios y reclama. ¿Qué ocurre? Que Caín hace el fruto pues del mal. Y viene después ante Dios a preguntarle dónde está su hermano, porque él creyó que nadie lo iba a saber, nadie lo iba a notar. Y fue cuando entonces Dios lo confronta y le hace ver lo que estaba haciendo erróneamente, lo que había hecho como pecado, matar. Y resulta que él, creyendo que iba a quedarse allí, fue también destituido de ante la presencia de Dios, fue removido de la presencia de Dios. Pero antes de ser removido, él se arrepintió de lo que había hecho. Y entonces Dios le pone una señal para que nadie reclamara, nadie reclamara lo que había hecho con matar a su hermano. Nadie le fuera a causar muerte, porque él sabía que lo iban a destruir, que él también sería destruido y consumido, y se arrepiente ante Dios. Sale entonces de esa presencia hacia el mundo, pero todavía Adán y Eva estaban ante la presencia de Dios, y luego nace otro hijo que es Set, que sustituye a Abel, y es el que hace la invocación ante Dios de alabanzas y adoraciones. Y Dios en esa parte se regocija. Resultado de esto es que vamos entonces a ver poco a poco cómo las cosas habían sido hechas y cómo terminó entonces nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en victoria, en la cruz del Calvario, para que ese pacto de la promesa de Dios se cumpliera y fuera sentado a la diestra del Padre como soberano, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces encontramos lo que ocurre tiempo por tiempo. Ahora quiero entrar en Moisés. Moisés llega a rescatar al pueblo de Israel de Egipto y los remueve de la esclavitud. Después que los remueve de la esclavitud, hace él que haga un cordero como en las fiestas de Pascua, que fueron las primeras fiestas de Pascua, para sellar las puertas de todos los hijos de Israel en sus hogares, que fue la matanza que hubo de los primogénitos, para que ninguno falleciera de sus hijos primogénitos. Pero antes los egipcios habían asesinado a todo varón. Los egipcios habían asesinado a todos los hombres varones del pueblo de Israel, porque no querían que volviera a ser fructificación, porque los hombres habían crecido, fortalecido, fuerte, mucho más fuerte que los mismos egipcios y más grande. Entonces ellos tuvieron como preocupación, celos, y ellos llevan al asesinato a los hijos de Israel. Resultado que Moisés fue el único que se salvó. Y
ahora Moisés viene a hacer ese sellado por la voluntad de Dios en las puertas del pueblo de Israel. Después de ahí, él lo saca de ahí y lo lleva al monte de Sinaí. Alrededor del monte de Sinaí hacen un campamento. Después que hacen ese campamento alrededor del monte Sinaí, Moisés entra en un ayuno de 40 días y 40 noches. Después que tuvo Moisés ese ayuno de 40 días y 40 noches, entra a recibir las tablas del pacto, la ordenanza, y comienza Moisés a dirigir al pueblo a la entrada de Dios, a la entrega de Dios. Después que comienza a dirigir, a enseñar, a educar, a dar pan, a dar nutrición al pueblo, también él hace lo de sumo sacerdocio, porque era el sumo sacerdocio, ¿verdad?, el principal de todo el pueblo. Hace el sumo sacerdocio de la casa de Levíticos, y de ahí es que empieza entonces la función de él para la sacrificación de los corderos, de todo tipo de sacrificio que tenía que hacer allí para poder presentarlo ante Dios. Y luego hace también lo de la conquista de la tierra prometida, porque todo esto era un proceso para llegar a la tierra prometida. Pues entonces nuestro Señor Jesucristo hace este ayuno de 40 días y 40 noches para llegar entonces a coger el dominio total del tentador que había llegado a ser. Él ya estaba lleno del Espíritu Santo, aclaremos esto, pero había unas cosas que tenemos que aprender a seguir creciendo y seguir creciendo. El ayuno le hizo a él ser mayor, ¿cómo se dice? Unigénito, ser un ser unigénito, porque él coge y toma todas las cosas que hicieron los antes que él, que lo hicieron por la voluntad de Dios como tenían que hacerlo, para ser él entonces el supremo en todas las cosas y poder conocer los pensamientos y las antimañas del enemigo y derrotarlo y destruirlo. Ahora bien, después de ahí que él tiene ese ayuno, nuestro Señor Jesucristo tiene ese ayuno, tiene hambre. Y el enemigo viene entonces con lo que puede hacer tentar a cualquiera y hacerlo caer. El pan, el fruto que si lo come hubiese pasado como Adán y Eva, pero no lo comió. El fruto que el Señor, Moisés había dado de enseñanza, pero Jesús lo estaba dando en un fruto de vida eterna para ser llevados al bautismo del Espíritu Santo y fuego a través de él. Y usa el fruto, del fruto hace el pan, y le dice que haga a él, le manda al Señor que él le diga a las piedras, como sabía que él tenía ya esa autoridad, le haga esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué ocurre? El Señor no lo obviamente, una orden del enemigo, de las tentaciones, hubiera sido entonces piedra de tropiezo en vez de piedra de salvación, en vez de pan de salvación. Y coge entonces nuestro Señor Jesucristo, busca la palabra escrita y le dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, conociendo que el mandato tenía que salir de Dios, no de él. Pero aún así el enemigo no se da por vencido. El Señor empieza a coger fortaleza, a coger fuerzas para llegar a ser el que cuando entrara por primera vez a la tierra, a Jerusalén, comenzara a desplegar esa luz y esa autoridad, que las tinieblas quedaran dispersadas, removidas en el lugar donde él estuviera expresando la nutrición, que era en parábolas, la enseñanza de Dios, el reino de Dios se ha acercado, y toda palabra de poder y de autoridad, removiendo ese pecado
de los hombres y llevándolos nuevamente a la unidad con el Padre. Después de ahí viene una segunda tentación. Y aclaración. Esta tentación es como cuando es el pan de vida, el pan de salvación, cuando nuestro Señor Jesucristo entonces llega a la crucificación, que también lo podía, en la crucificación, que es cuando llega a ser en la cena, en la Santa Cena, toma el pan y después que toma el pan, lo presenta ante Dios porque lo levanta presentándolo a Dios como que su cuerpo iba a ser llevado y entregado para la redención de muchos a la crucificación en la Santa Cena. Luego pasa la segunda tentación, que viene siendo la tentación del sacrificio del templo, de su cuerpo, que era el templo, sacrificando a nuestro Señor Jesucristo su cuerpo. Pero mira que utiliza el enemigo. Aquí le está llevando una palabra escrita, que escrita está, y le hace ver que si él hace eso que él dice, que está escrito, y se tira al vacío, entonces Dios obedecerá lo que él está diciendo por su boca, por la boca del enemigo, del tentador, y entonces va a venir los ángeles a rescatar a nuestro Señor. Ahí es que se da cuenta qué tan astuto es el enemigo, porque entonces como venció nuestro Señor Jesucristo la primera tentación, con la segunda quedaría eliminado, ¿verdad? Pero no fue así, al contrario, nuestro Señor Jesucristo utiliza nuevamente escrito está también, o sea, le hace una como que está escrito también. No tentarás al Señor tu Dios. Yo no tengo que recibir mandatos de ti, yo tengo que recibir mandatos de Dios, y es saber tener, como uno dice, una dirección dirigida por Él directamente. Para los que están llenos, lleven palabra de liberación. Personas que estén llenadas del santísimo poder de Dios te encaminarán al camino de la salvación, no al camino de la perdición. Rescatarán tu alma para que seas bautizado en el Espíritu Santo y fuego y llevado al reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Y en esta segunda tentación es cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo engrandece, ¿verdad? Él es un sumo sacerdote, ¿verdad? Hace la posición y se llena de autoridad, más autoridad, mientras que el enemigo va desapareciendo totalmente. Bueno, prácticamente totalmente, porque todavía falta una tercera tentación. Y vemos cuando leemos, entendemos y vemos que no logró el enemigo hacer nada, porque nuestro Señor, aún así siendo el templo de Dios, toma la autorización de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, y coge entonces la palabra y la lleva de bendición y hace el sacrificio de su cuerpo. Y aquí viene lo del sello como sumo sacerdocio, el sello que iba a ser su sangre, sello de gloria, el sello que iba a ser derramado en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos sellados con el sello de Dios. Y ahí es que se rompe lo que pasó con Caín. Caín fue sellado, pero era para ser removido de la presencia de Dios, para ser llevado al mundo, y ningún animal, ninguna bestia o ninguna persona pudiera hacerle daño, mientras que este sello te lleva a la vida eterna, a la unidad con el Padre, a la unidad con el Hijo y a la llenura de su Espíritu Santo. Aquí encontramos entonces este sello que fue también establecido cuando el Señor Jesucristo, el segundo día, allí crucificado en la cruz del Calvario, después que había entregado su espíritu al Padre, en las manos del Padre, viene el enemigo todavía y traspasa en el costado, ¿verdad? Cumpliendo lo que se había profetizado en Génesis, traspasa el costado, abre su costado y derrama sangre y agua, que es vino que viene siendo la palabra que viene siendo ese sello, que viene siendo el bautismo de las aguas,
y el derramamiento del Espíritu. Y ahí viene entonces esa promesa cumplirse totalmente con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esa crucificación que tuvo nuestro Señor en la cruz del Calvario. O sea que no era para que el enemigo se gloriara, sino allí se glorió el cuerpo del Señor. Incluso me acordé que cuando Samuel había muerto, o tengo que acordarme, uno de los profetas había muerto, llegó a un lugar donde había muchos cuerpos tirados y pusieron el cuerpo del profeta unido a los otros cuerpos que estaban allí tirados y esos cuerpos resucitaron. Imagínate qué poder y autoridad tenía ese hombre, más con nuestro Señor Jesucristo que estaba en la cruz del Calvario para esa santificación de ese cuerpo se halle de santidad para nuestras vidas. O sea que todavía había esa santidad en esa carne. Luego de ahí nos vamos a la tercera tentación. Y la tercera tentación era que el enemigo hace ver que él le iba a dar a Dios, que él le iba a dar a nuestro Señor Jesucristo todos los reinos y toda su gloria. Como que él le iba a ceder todo eso al Señor Jesucristo si lo adoraran y le sirvieran, ¿verdad? Si se postrara ante él y le diera a él la adoración. Ahí fue el límite. Ahí fue cuando el Señor Jesucristo viene y le dice: vete, Satanás, porque escrito estás. Dice claramente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En palabras claras y bien expresadas, que no era que el enemigo le iban a llevar que él iba a dejar de adorar al que tenía que adorar, al quien él era, para darle a él el gusto. Al contrario, ahí fue que el enemigo salió de su vida. Y entonces nuestro Señor hace dominio en todo, porque le arrebata todo al enemigo y todos le tenían temor, porque hasta los demonios, cuando echaba fuera del cuerpo endemoniado, le echaba fuera los demonios, salían, porque le tenían temor, porque ya espiritualmente él había vencido toda batalla ante el enemigo. Subieron unas cuantas tentaciones después de aquí, porque también habían personas que tenían sus pensamientos, egoísmo, como del fruto del mal, como había comido, del fruto del bien y el mal, como había comido Adán y Eva en el paraíso. Pero aún así, aunque llegaron esas tentaciones, Jesús las venció todas a través del ser humano. Y encontramos entonces una palabra gloriosa. Y el diablo entonces le dejó, como declaré, salió fuera, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo aquí, cuando hace la resurrección entre los muertos al tercer día, llega entonces a sentarse a la diestra del Padre como Rey de reyes y Señor de señores, tomando todas las cosas y siendo Él el dueño del universo totalmente. Le cedió el Padre todas las cosas. Dios le cedió por el cumplimiento de esta bendición poderosa. El Señor resucitó entre los muertos, recibiendo nuevamente ese aliento de vida a través del pacto de Dios, del Padre, y fue removido esa piedra de tropiezo, porque Él fue sepultado en una tumba, removido esa piedra de tropiezo para ser entonces glorificado con la alabanza. Le dio adoración, porque aquí es la adoración, ¿verdad? Alabanzas y adoración en espíritu y en verdad fueron hechos todos los demás siervos, ministros de fuego. Es una historia poderosa, es una santificación, una verdad poderosa, una santificación en nuestro cuerpo, en nuestra alma y nuestro espíritu. Exhorto a todo aquel que aún, si no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Salvador de su vida, que todavía están a tiempo para llegar a ese bautismo de agua de arrepentimiento de pecados y llevarse lleno de la promesa del Padre, del Espíritu Santo. A que, Padre, en este momento presento a todo aquel que
quien crea y sienta en su corazón la necesidad de recibirte, Señor, en su cuerpo, en su alma y espíritu, y aceptar también vivir en tus mandamientos, que es lo que hace la función principal, y conocer, Señor, la verdad, Señor, y la justicia que los hace libres de toda condenación, para que sean rescatadas esas almas, Señor, a tu reino y llevadas, Señor, como santos y santas, Señor, ungidos, porque la santificación y el propósito de toda esta historia es llevar la santificación en el cuerpo, alma y espíritu, unidos, Señor, con el poder tuyo poderoso. Glorioso eres, soberano Cristo. Gracias, Padre. Gracias por este compartir con ustedes. Espero que la próxima estudio sea también de gloriosidad y bendición para cada uno de ustedes. Con ustedes la hermana Ana. Se despide de ustedes la hermana Ana.